Bueno, buenas tardes. En el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional, en sus decretos de necesidad y urgencia 260 del 20 y subsiguientes, donde se determinó en el contexto del COVID-19 el aislamiento social preventivo y obligatorio, y las resoluciones que en consecuencia tomó la Universidad Nacional de La Plata a partir de su resolución 667 del 20 y sus resoluciones complementarias, el marco resolutivo propio de la Facultad de Arquitectura en su resolución 106 del 20, considerando también el reglamento del proyecto final de carrera y su anexo de condiciones específicas, que es donde se establecen las modalidades y los contenidos de evaluación de las defensas del proyecto final. Vamos a dar inicio a la defensa del proyecto final de carrera del estudiante Agustín David Polsinetti, estudiante del taller vertical número 12 de arquitectura, que desarrollará el tema Estación Cultural de Chascomús. Voy a mencionar a continuación a los miembros de la comisión evaluadora que actuarán en esta defensa, que estará integrada por los profesores del taller donde Agustín ha realizado su trabajo, que son el arquitecto Jorge Sánchez y el arquitecto Carlos Costa. Como profesor invitado por el área de arquitectura, el arquitecto Luis Rizzo. Como profesor invitado por el área de historia, en su doble rol también es profesor de este taller, el arquitecto Pablo Lili. Y como profesor invitado por el área de comunicación, asignatura comunicación, el arquitecto Juan Lucas Mainero. En mi carácter de secretaria académica de la facultad, doy fe de la identidad de los miembros de esta comisión, como también del estudiante que iniciará a continuación su presentación. Así que por mi lado nada más. Agustín, cuando quieras, empezás. Mucha suerte. Bueno, Gracias. muchas gracias. Buenas tardes y gracias por la introducción. Voy a presentar mi proyecto final de carrera titulado Estación Cultural Chascomús, un proyecto que buscará dar un lugar para el desarrollo de las expresiones culturales emergentes en la ciudad. El proyecto surge a raíz de la construcción de la nueva estación ferroautomotora hacia finales de 2014 y el posterior abandono de los componentes de la antigua traza ferroviaria. Chascomús, como la gran mayoría de las ciudades hispanoamericanas proyectadas por las leyes de Indias, presenta una traza ortogonal que solo se ve interrumpida por la laguna y las vías del tren. Su plan de desarrollo territorial no contempla grandes densificaciones, por lo que su crecimiento es predominantemente horizontal. Históricamente, su expansión fue ordenada, aunque en los últimos años se comenzó a ramificar. La llegada del ferrocarril significó una transformación en la sociedad que se traduce literalmente en cómo los habitantes utilizan la ciudad. Esto se ve claramente en el nuevo rumbo de crecimiento urbano y a raíz de ella, su entorno se transformó en el centro comercial y en el sector más denso. Con la inauguración de la nueva estación, Chascomús quedó dividida por casi 10 kilómetros lineales de vías abandonadas y un terrain vague en el principal nodo de acceso, conteniendo a la vieja estación, el hito urbano más importante de la ciudad. En 2018, los antiguos terrenos ferroviarios pasaron a manos de la municipalidad y se llamó un concurso de anteproyectos para intervenir sobre la traza vial y el predio de la vieja estación, siempre atendiendo a las problemáticas que la traza había generado. Problemas que van desde terrenos vacantes, tapones viales, una ciudad desconectada y en consecuencia barrios degradados. Si bien nunca se avanzó sobre ningún proyecto en particular, dejó sentadas las bases para la futura resolución de dichos problemas. En este contexto se enmarca la Estación Cultural Chascomús, que intervendrá sobre el antiguo predio ferroviario. El predio tiene 33.000 metros cuadrados, limita con el centro comercial y construcciones densificadas hacia calle Belgrano, y un entorno urbano poco denso, ocupado por viviendas unifamiliares en sus otras direcciones. Está atravesado por la vía y en él se encuentran algunos edificios deteriorados como la Escuela de Bellas Artes, un galpón municipal y un depósito. También linda con viviendas y un jardín de infantes que generan medianeras hacia el predio, y hacia el frente se ubica la vieja estación, hoy Museo Ferroviario. Intervenir sobre el predio de la vieja estación es una gran responsabilidad para la memoria emotiva que representa a la gente de la ciudad.
Para 1865, Chascomús contaba con 2.000 habitantes. Este año, la llegada del tren cambiaría por completo la conformación y el modo de vida de la población. Al día de hoy, su número de habitantes aumentó significativamente, atrayendo personas de otras ciudades y a un gran número de inmigrantes. Este aumento demográfico, la formación de una sociedad heterogénea y la globalización de la cultura que estuvimos experimentando estas últimas décadas, generó un aumento de la oferta cultural que se encuentra desperdigada por la ciudad. La Estación Cultural Chascomús viene a condensar todas esas actividades con el objetivo de favorecer la promoción y el intercambio entre ellas. Bajo el desafío de condensar actividades culturales, surge la idea de estudiar el Centro Pompidou, proyectado por Rogers, Piano y Franchini en 1970 para un concurso a intervenir en un lote en el centro de París. La idea del análisis no es adentrarnos en los resultados obtenidos, sino que me gustaría que en este punto todos los que conocemos el proyecto logremos abstraernos del edificio construido para pensar en la idea que tuvieron los arquitectos en relación a la cultura. Con esta imagen que vemos en pantalla, el equipo proyectual explica el concepto inicial del proyecto: la necesidad de atraer expresiones culturales a París, que había perdido protagonismo en la escena internacional frente al auge de Nueva York y Tokio. Los arquitectos definen además el proyecto como un edificio multicultural. Para explicarlo, dividen el programa en dos: un programa que fue solicitado por el concurso, que será albergado por un edificio que ocupa la mitad del terreno. Por otro lado, se genera una plaza hacia el frente, que será pública y será ocupada por el otro programa: expresiones culturales urbanas como mercados, espectáculos, circos, músicos, entre otros. Considerando lo estudiado y entendiendo que para hacer frente al reto, el predio debe abrirse al público, invitándolo a transitarlo como un elemento más de la ciudad. En este punto es importante destacar que, así como muchos otros proyectos finales de carrera de nuestra facultad, el emplazamiento en predios ferroviarios abandonados nos da indicio de un problema urbano actual. Este proyecto buscará generar conciencia de esta situación y de las formas de intervenir en estos predios, que en la mayoría de los casos son los responsables nada más ni nada menos que el crecimiento de nuestras ciudades. El edificio se ubicará sobre el frente más consolidado, tendiendo a unificar su uso con el de las preexistencias. Asimismo, se buscará estimular el uso del antiguo funcionamiento de la estación, que era hacia el contrafrente, que fue perdido con la errónea ocupación del predio. Una característica remarcable de los centros culturales en nuestro país es que su auge surge como respuesta a la caída de los gobiernos de facto, y a partir de ahí la cultura no paró de crecer, de tal modo que lo que se consideraba cultura o como expresiones culturales fue cambiando a lo largo del tiempo. Históricamente, la arquitectura fue acompañando ese cambio, adaptando los edificios según los requerimientos del momento, pero yo considero que el centro cultural del siglo XXI debe anticiparse a estos cambios, generando espacios que se adapten a las distintas expresiones culturales. Por otro lado, considero que el espacio público es un espacio de relación y confrontación, de choque y diálogo, de intercambio y debate, condición intrínseca de la promoción de la cultura. Para ello, el edificio se debe sentir tan público como la calle, que cada ciudadano se sienta libre de apropiarlo. Solo así lograremos el choque cultural deseado. Una última consideración es el impacto de las construcciones que provocan contaminación ambiental, visual y auditiva, a la vez que interfieren en la cotidianidad urbana. Este proyecto buscará minorar el impacto de la obra in situ mediante el uso de materiales prefabricados como el hierro, material cuyos avances tecnológicos durante el siglo pasado, además de acortar considerablemente los tiempos de obra, permitieron abarcar grandes luces y montar y desmontar edificios como los pabellones para las exposiciones internacionales, reemplazar el muro portante en los edificios de la Escuela de Chicago, pensar en estructuras futuristas como las de Archigram, e incluso producir partes de un edificio internacionalmente para montarlas en una ciudad diferente como la sede de HSBC en Hong Kong. En una primera escala de resolución vemos cómo las preexistencias que están en mal estado en el predio serán demolidas para que la ciudad entre al predio. Se proyectará la reconexión de la ciudad, tanto vehicular como peatonalmente, a la vez que se trazan límites con las preexistencias. El primer bloque edificable se consolida paralelo a la calle, enfatizando la pasante urbana y dando acceso al parque.
Además, se interviene sobre una medianera, enfrentando a un segundo bloque al camino peatonal. Y sobre la vieja estación, el nuevo edificio se apropia de un área abandonada, cuya función no complementa el programa actual del museo. El bloque principal se levanta del cero, dejando que la ciudad pase por debajo y así favorecer a los programas públicos. Además, esto ayudará a no intervenir en la relación propuesta entre la vieja estación y el parque. Esto se materializa en una planta amplia, en donde los elementos urbanos son protagonistas, donde se verifica la apertura del predio al público. El nuevo camino atraviesa el edificio y conecta a dos partes de la ciudad que hasta el momento se encontraban fragmentadas. El edificio toma una forma angosta y se retira de la plaza, descomprimiendo el espacio y genera una construcción de gran escala, aplicando una estrategia usada por los grandes maestros de la arquitectura, como en el edificio Searam, o, por qué no, en el Centro Pompidou recién mencionado. Además, la nueva calle vehicular hacia el oeste separa el nuevo espacio público de las viviendas y genera un nuevo espacio de estacionamiento. La planta baja contendrá los programas masivos. Se planea un flujo de gente constante, por lo que se buscó aminorar los volúmenes cerrados que delimitan este nivel. Los accesos públicos se ubicarán en relación al nuevo camino, mientras que los privados y de servicio estarán en contacto con la calle. Los pabellones culturales se hunden bajo el nivel urbano en consideración del espectador, que al transitar por los caminos descubre lo que la cultura emergente tiene para mostrar. La ubicación de los pabellones enfrentados con el museo buscarán la colaboración entre sus programas y así estimular el uso de la segunda fachada. Del otro lado del camino se ubica el playón de eventos itinerantes, con un amplio espacio para el desarrollo de sus actividades, y tanto el área de atención al público de turismo y cultura como el bar están ubicados en relación al nuevo camino y más cerca de la calle. En el subsuelo se ubican los accesos privados, algunas plazas de estacionamiento y las salas técnicas en relación al núcleo de circulación vertical. Y en la planta de entrepiso se concentrarán los programas de apoyo de las actividades que se desarrollan en planta baja para permitir la baja ocupación del cero. Las plantas sucesivas se organizan en torno al vacío que vinculará el edificio en altura con el nuevo camino peatonal. Por un lado se ubican las salas de exposiciones, por el otro el teatro. Al tener los sistemas verticales concentrados y teniendo la estructura en su perímetro, sus plantas tendrán flexibilidad en cuanto a la conformación de los espacios, pudiendo remodelar sus ambientes si los usos lo requieren. Esto es un aspecto importante en un edificio cultural, ya que, como ya dije, las expresiones culturales están en continuo cambio, y también sus espacios, por lo que la arquitectura tiene que acompañar este cambio. Un paréntesis en la presentación, pero me parece oportuno decir que ante esta nueva realidad sanitaria que nos toca vivir, el edificio propone espacios aptos para el uso a futuro, respetando los protocolos como el distanciamiento social y evitando cruces de circulaciones, así como la correcta ventilación de los ambientes. Esto es solo un ejemplo, pero por la propuesta de armado pueden encontrarse múltiples variables, tanto en su funcionamiento como en su función, ante este tipo de situaciones adversas. En el segundo piso se ubica el programa con mayor grado de privacidad. Hacia un lado los talleres pertenecientes a la Academia de Bellas Artes y hacia el otro el área administrativa y el programa de apoyo al teatro. Si cortamos el edificio longitudinalmente, vemos la vinculación vertical que existe entre las plantas mediante los espacios de circulación. El programa también fue ubicado con un criterio acústico. Hacia un lado y a favor de la circulación, las actividades más ruidosas, como las salas de exposición y los talleres, mientras que el teatro y las zonas administrativas se ubicarán en contra de la circulación para aminorar el sonido. La flexibilidad que propone el área del teatro también nos permitirá su uso como un salón de eventos. En el corte transversal vemos la escala del parque y las propuestas de relación entre los componentes. La ubicación del nuevo elemento urbano permite el diálogo entre el parque, la estación y los pabellones culturales.
Sobre las circulaciones públicas, el cerramiento horizontal se abre, conectándolo con el exterior y permitiendo una mejor circulación de aire. En este corte también comenzamos a ver la conformación del doble cerramiento vertical que compone las fachadas. La flexibilidad propuesta para las plantas también se replica en altura. El sistema de entrepisos permitirá quitar paneles e incluso partes de la estructura intermedia, pudiendo generar espacios más flexibles en vertical si el programa lo requiere. Por último, el perfil urbano nos muestra las distintas escalas de su entorno. Hacia uno de sus lados vemos un trazado más denso, propio del centro de la ciudad, y un parque separándolo del nuevo edificio. Hacia el otro, el nuevo parque urbano que funciona de fuelle entre el nuevo edificio público y las viviendas unifamiliares de menor densidad. Bien, en una primera imagen del proyecto se comprueba el conjunto de relaciones propuestos a nivel de vereda, nivel en donde los límites en el espacio público se desdibujan gracias a la estructura suspendida y su baja incidencia geométrica sobre el suelo. Una estructura que, dadas las condiciones económicas, la inestabilidad política y, por qué no, la recepción del edificio por parte de la sociedad, fue pensada para poder ejecutarse en etapas sucesivas y hasta ser ampliada. Esta se conforma de un subsuelo de hormigón armado, que luego se completa con apoyos en el cero y los elementos verticales que aportarán rigidez al edificio. Luego se arman puntales provisorios y se comienza a montar la reticulada de acero, que soportará grandes luces y será la responsable de liberar la planta baja de columnas. A partir de acá, la construcción será prefabricada y montada en su totalidad. Se completan progresivamente los nudos hasta ejecutar por completo la estructura principal. Los entrepisos y techos se sostendrán por reticulados metálicos que serán de sección redonda porque quedarán a la vista y esta geometría acompaña los espacios dinámicos. Por último, se colocan tensores en cruz que atarán la estructura de metal a los núcleos de hormigón, aportando rigidez. En este punto, el edificio está estable, por lo que podrán quitarse los puntales auxiliares. Se colocan los paneles prefabricados de entrepiso que fueron diseñados para poder montarse y desmontarse ante un eventual cambio de programa. Y luego los paneles de techo que también serán ensamblados en fábrica y montados in situ. Para concluir con el cerramiento vertical, los tabiques interiores y los paneles de la doble fachada que serán de cristal serigrafiado con una estructura metálica. La primera etapa queda finalizada y operando normalmente para que luego sea concluida con la segunda etapa, sin interferir en el funcionamiento para el que el edificio fue proyectado. Nuevamente evidenciamos los espacios amplios en el cero que se hacen posibles gracias a la estructura. Los materiales que componen la fachada son transparentes para generar permeabilidad visual hacia y desde su interior, acentuando el programa público y social del edificio. Asimismo, la doble fachada de cristal serigrafiado permite que se luzca la estructura, a la vez que protege al edificio del ruido y las inclemencias climáticas. Su baja opacidad hace que aminore el impacto de los rayos del sol y refleja su entorno, acompañando la propuesta urbana del parque. Cuando anochece, el edificio revela el interior de la ciudad. La conexión vertical que existe entre la planta baja hasta las aberturas del techo va a permitir que se desarrolle un efecto chimenea, eliminando el calor naturalmente y generando una buena ventilación. Para mantener la flexibilidad de armado en las plantas, se buscará reducir al mínimo los pases verticales. Con este criterio se concentran lo más posible las salas de máquinas, ubicándolas en el centro del edificio. Además, el tendido se ubicará en el perímetro y tendrá la posibilidad de ser acortado, adaptándose a la flexibilidad vertical, propuesta. El acondicionamiento mecánico será por el sistema BRB, que permite recorrer grandes distancias horizontales con cañerías de baja sección y sus equipos terminales son silenciosos. Dado que los tendidos se dejarán vistos, se optará por colocar los equipos terminales en el suelo. Esto hará que el aire se mueva naturalmente, pudiendo obviar los ventiladores en su colocación.
Así no solo se logrará economizar el costo de uso, sino que se reducirá el tamaño de los equipos. La doble fachada cubrirá el edificio del sol, la lluvia, el viento, el ruido, a la vez que aminorará la ganancia térmica en verano y la pérdida térmica en invierno. Para ir concluyendo, esta imagen interior sintetiza casi todos los conceptos del proyecto. Verticalidad en las circulaciones, espacios dinámicos conectados entre sí, visuales largas que permiten al visitante tener control de lo que está sucediendo en cada nivel, una circulación pública orientada hacia el parque como una continuación de la ciudad dentro del edificio, materiales que refuerzan estos conceptos como barandas translúcidas para no generar tapones visuales, elementos estructurales esbeltos que conforman el espacio y un tendido de instalaciones que acompaña la horizontalidad propuesta para las plantas. Se plantea un sistema en donde el usuario, además de disfrutar del programa, conviva con hasta el más particular de los elementos que componen la arquitectura. Incluso la materialidad de los caminos fueron pensados para generar continuidad entre la vereda pública y los espacios componentes del programa. Y a la vez enfatizar en el nuevo camino peatonal que resulta central en la ejecución de este proyecto y que unirá dos partes de la ciudad que nunca estuvieron en contacto. Por último, me gustaría comentar el resultado material del proyecto. Un edificio que se implanta en un predio que ya está determinado por sus edificios, pero que llega para ser el hilo conductor de esta composición. Que se despega del patrimonio con una geometría austera, generando un contraste suficiente para que ambos se luzcan. Emplea una materialidad que engaña sobre la escala del edificio y que, junto con las estrategias de implantación, colaboran a aminorar el impacto de un edificio de gran escala en un entorno que de a poco se va densificando. Espero haber podido transmitir mi inquietud por dotar a Chascomús con un edificio particular que no solo responda a un programa necesario, sino que atienda a problemas actuales en la conformación de las ciudades. La formación de la arquitectura no pretende enseñar un modelo de conocimiento totalizador, sino que forma a profesionales capaces de aprender una disciplina que está en constante cambio, entenderla y ser crítico tanto de lo existente como de lo que está por venir, porque esto hacemos, un futuro. Por esto agradezco a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y a sus docentes por estos años de formación. ¿Querés poner un video o algo? Con esta sociedad que cada día más globalizada y llena de estímulos, me parece de lo más importante en la formación, no solo de un buen arquitecto, sino de cualquier persona. Además, agradecer a mis compañeros que este proceso es parte, ellos son parte de este proceso, y a mi familia que me bancaron en todas, y a mis amigos. Los quiero mucho a todos. Muchísimas gracias. Hola, no podía prender el micrófono. Bueno, felicitaciones, Agustín. Gracias. Vuelve a entrar. Bueno, Pico está con algún problema en el micrófono. Nosotros ahora lo que teníamos pensado hacer era que, bueno, hagamos algunas observaciones y después vamos a una reunión privada para definir un poco la evaluación. Ahora vas a tener que salir y volver a entrar, pues. Muy mal. Así que, Carly, si querés comenzar, después le damos paso a Pío y a Lucas. Vale, perfecto. Bueno, Agustín, felicitaciones. Creo que nos contaste tu proyecto con un lenguaje muy preciso, muy claro. Y yo ahora voy a hacer una devolución siguiendo un poco el orden de tu presentación. Podemos decir que espacios de oportunidad, Masterplan,
actividades incompatibles y diversas. Son palabras claves que se desprenden del análisis y del diagnóstico que haces. A mi entender, no haces explícitas ideas ni argumentos que traten de explicarlas. Y recién, en el momento que hablas de operaciones, cuando empezamos a visualizar un poco la propuesta, ¿no? Un parque público y el centro cultural como pieza que, junto a las preexistencias, definen un sistema mayor. Ese sistema mayor va a ser el que establece los vínculos y las relaciones con la lógica de la ciudad. Por otro lado, creo que estructura, materialidad y tecnología constituyen una tríada casi indisoluble, ¿no? en tu proyecto. Y precisamente creo que es la estructura que planteás con una mínima cantidad de apoyos, la que posibilita la continuidad del parque, eliminando toda interferencia, ¿está bien? Y a su vez la estructura colabora en la búsqueda de esa imagen que alude a la levedad. Y es claro, y lo decís, cómo la versatilidad se convierte en una condición indispensable. Y nuevamente es la estructura la que permite la definición del espacio como flexible, que es una de tus grandes preocupaciones. Para mi gusto, creo que pareciera que hay como una demora y una preocupación por cuestiones técnicas de montajes, de instalaciones, de crecimiento, ¿no? Que dejan un poco atrás, me parece, que van dejando un poco relegadas aspectos de la propia naturaleza del diseño, ¿no? Que están relacionados con la configuración del espacio, con los armados, con posiciones de núcleos, con temas dimensionales, ¿también? Y bueno, creo que las imágenes que pones al final de la presentación hablan de escala, de atmósferas, de cómo te imaginas el espacio público, ¿no? Que sin lugar a dudas, además de transformar este lugar, hoy abandonado y en muy malas condiciones, va a modificar la dinámica de la ciudad, no solamente de este lugar. Y para cerrar, y refiriéndome a lo que se pretende de un trabajo final de carrera, creo que cumplís con el abordaje de la escala urbana, un poco más tímidamente, y con el abordaje de la escala arquitectónica. Y también en relación a lo que es un trabajo final de carrera, se reconocen tus esfuerzos por integrar y sintetizar conocimientos provenientes de otras áreas de la disciplina. Pero me gustaría plantearte algo, ¿no? Para que hagas una reflexión, no en este momento, que lo hagas más adelante, o tengas tu cerebro ya un poco más frío y haya pasado este momento. Y yo digo, si uno entiende que el proyecto es un concurso activo de aspectos creativos, culturales y de procedimientos, mi pregunta sería si no te apoyaste demasiado en las actividades productivas, en lo que es el mero oficio, dejando un poco olvidado el mundo de lo sensible y de la producción intelectual. Pero bueno, eso quedará para más adelante, para que lo pienses. Y de nuevo, Agustín, felicitaciones. Muchas gracias, Carly. Pío, te escuchamos. Hola, ¿ahí escuchan? Sí, perfecto. Bueno, pido perdón porque estoy en obra acá y si escuchan algo que tiembla es mi techo, pero voy a tratar de ser breve. Agustín, me parece que estuviste muy bien en tu exposición, muy claro.
De todas maneras, vos ya sos un arquitecto, así que yo te quiero dar opiniones de arquitecto a arquitecto, así como charlando. Cuando vos hablas del Pompidou, que es tu referente, el Pompidou es muy particular, porque vos vas caminando por París, por la calle angosta, y te aparece al fondo la pantalla del Pompidou, a la misma altura que el resto de las construcciones, ¿no? Es una cosa distinta a lo que tenés vos en tu proyecto, ¿no? Por eso, uno de los puntos que yo veo es quizás que es muy monumental para ese edificio ubicado en Chascomús. Esa es mi impresión. Yo hubiese tratado de hacer algo más que se tome de los niveles del entorno, algo más tranquilo que se integre al resto de la ciudad. De todas maneras está bien tu edificio, yo te digo mi opinión. Y el hecho eso de elevarlo, porque es un edificio enorme, ¿no? De 2 niveles altos y encima elevado. Y el hecho de elevarlo hace de que vos tengas un poco de conflicto a la hora de materializar los halls, los accesos, el acceso al auditorio, todo eso te crea, porque vos querés materializar patas, querés dejarlo así suelto, elevado a todo ese edificio, de una cuadra de distancia. Y eso te crea un conflicto, ¿no? Cuando yo vi un corte que vos le dibujabas la fachada que se veía de la antigua estación atrás, que parecía algo construido, era mucho más ameno el edificio, y además, si vos te hubieses posado con algo de eso, hubieses logrado mejor armar todos esos espacios que acá tenés esos problemas. De todas maneras, te digo, el edificio está bien armado y lo pusiste muy bien. Así que yo te felicito por mi parte. Bueno, muchas gracias. No sé, Pablo. Lucas. Bueno, dale. Brevemente, Agustín, te quiero felicitar. Mi rol acá tiene que ver un poco con la presencia de la comunicación, ¿no? La arquitectura, pero la comunicación. Y en ese sentido voy a empezar por la comunicación tuya en la exposición. Me pareció que fue muy clara. Me gustó y se vio por momentos que había una incluso emocionalidad en el relato de tu edificio, que se terminó cerrando con tu agradecimiento a la institución, a tu familia, a tus compañeros de estudio. Eso me parece que es muy importante, y en un momento tan importante de cierre como este y de apertura a tu futura vida profesional. En cuanto a la comunicación del proyecto y del edificio, a mí me gusta, me parece un edificio que comunica en clave moderna todo lo que tiene la tecnología de lo que fue en algún momento la arquitectura ferroviaria, sin caer en el remedo o en la repetición de cosas de estilo de lo que fue el ferrocarril en la Argentina, pero con todo el concepto de lo que es plantearse un edificio entendido desde esta cuestión de la prefabricación, del armado en etapas, del montaje, todo un desafío. Y el lenguaje que le imprime esa parte de Chascomús, que seguramente no la tengo muy presente ahora, porque uno siempre hace referencia a la laguna, pero debe ser un nodo, un lugar central de mucha importancia, y ese edificio como un faro puede ser algo realmente atractivo y novedoso. Habría que ver el diálogo que establece con lo preexistente, más allá de que vos expresaste que querés resguardar y tener cuidado, pero bueno, tenés una estación pequeñita, importante desde lo significativo, pero pequeñita en lo constructivo frente a lo que vos estás construyendo. Entonces, tal vez ahí sea el punto que yo, de seguir con el desarrollo de este proyecto, seguiría mirando. Porque hay que entender eso también, estos proyectos nunca se cierran. Si te diéramos más tiempo, o si te dijéramos hay una segunda vuelta para realizarlo, seguramente como arquitecto lo seguirías proyectando. Así que
Es en ese sentido que lo digo, como para seguir mejorándolo, profundizándolo más. Pero a esta instancia me parece que es un buen proyecto, que está muy bien contado, muy bien mostrado, y cuyo lenguaje me gusta, me convence. Así que te felicito. Bueno, muchas gracias. Bueno, Agustín, yo un poco pensando en lo que dijo Lucas, voy a tratar de concentrarme en los aspectos que hacen a la parte que tiene que ver con la asignatura por la cual me invitan hoy acá, más allá que tu proyecto lo conozco muchísimo porque lo hemos visto varias veces contigo cuando hacíamos las revisiones periódicas, y más allá de alguna cuestión final que voy a intentar observar sobre el edificio, a mí me parece que la exposición que hiciste fue muy buena, fue muy clara. Realmente eso me parece que sintetizó muy bien las ideas que vos fuiste trabajando a lo largo de tu trayecto en el trabajo final. Cuando haces esas referencias históricas, tanto al edificio Pompidou como al resto de los edificios sobre la arquitectura del hierro, me parece que allí se podría haber indagado un poco más, siendo quizás más específico con algunos momentos. Probablemente también te podrían haber robado un poco de tiempo de tu exposición, pero por otro lado, también es cierto que la descripción del proyecto se hizo en una parte un poco monótona, porque de hecho las cosas se veían en los planos porque los tenías bien dibujados, con lo cual muchas veces, a veces los planos hablan por sí solos, ¿no? Y ahí me parece que podrías haber redondeado alguna cuestión histórica y teórica mayor. De todas maneras, como lo dijo Carly también, me parece que el trabajo sintetiza lo que tiene que ser un trabajo final de carrera en relación al resto de las asignaturas. Hablaste del territorio, hablaste de la ciudad de Chascomús, casi de sus orígenes y de qué manera fue evolucionando a lo largo del tiempo y el impacto que produjo tanto digamos, ese momento en el cual quedan ociosas las vías y ese terreno vague, como llamaste vos, en el cual vos operás. Eso estuvo muy bien. Con respecto a la arquitectura, y para meterme ahí, cosa que me cuesta muchísimo salir, yo creo que me parece que en algún punto, y esto te lo digo ya como colegas, me parece que en algún punto siempre es necesario indagar un poco más sobre las primeras respuestas que aparecen, ¿no? Evidentemente, yo lo anoté acá, me parece que está y puse directamente, muy bien la idea de plantear un edificio cuya estructura es la que conforma el espacio, apoyado en la propia geometría de sus lógicas internas. Es decir, el hierro te da una estructura espacial y te da una estructura geométrica muy clara que vos la llevaste muy bien y la desarrollaste muy bien. A mí lo que me pareció es que en algún punto le faltó ese plus, si se quiere, de creatividad y de salirse afuera de ciertas restricciones que podrían haber hecho de este edificio un edificio mucho mejor. Sobre todo pensando en el techado. Me parece que el techado fue una cosa que apareció un día y incluso pensando en lo último que decís, de qué manera aclimatar este edificio a partir de los sistemas pasivos, quizá en la propuesta de corte de este edificio del techado podría haber habido alguna referencia quizá más directa a ciertas tecnologías de techo shed de la historia que podrían haber cerrado mejor el edificio. Pero de todas maneras, me parece que está muy bien. Las imágenes a nivel peatonal me parece que son muy buenas y cuentan un poco el espacio que vos querés plantear y de qué manera querés que la ciudad cambie a partir de la propuesta de este edificio. Así que, nuevamente, felicitaciones y bueno, muy bien por otro lado, por haber ido a este lugar y vos como arquitecto joven, plantear un edificio en este lugar de la ciudad me parece una propuesta muy buena, muy interesante y que quedó muy bien. Gracias, Pablo.
Nosotros nos vamos ahora a una reunión privada. En 10-15 minutitos volvemos y bueno, hacemos la lectura de las notas y las consideraciones. Así que bueno, nos esperan unos minutitos. Agustín, bueno, felicitaciones por estar en esta instancia ya definitoria. Sabemos de este esfuerzo que te significó, digamos, transitar por este PFC, que fue un poco largo, digamos, este proceso. Las apreciaciones del jurado fueron bastante claras, certeras, digamos, ¿no? Notando algunos desajustes, digamos, en algunas partes del diseño del edificio, como algún tipo de desarticulación, o en las estrategias del armado, sobre todo de la tira. No obstante, el trabajo arriba una síntesis basada en el uso de la técnica y la estructura, digamos, como matriz de tu propuesta. Dicho esto, el jurado evalúa tu trabajo con un 6, así que felicitaciones y a disfrutar de esta nueva etapa que te toca vivir de acá en más. Así que felicitaciones. Gracias, gracias. Felicitaciones, Agustín. Gracias. Felicitaciones, Agustín.